Capítulo 181. Las gafas intrigantes. El plan de Miyuteye había fracasado. El intento de Togata Mirio y All Might de capturar a su objetivo fue infructuoso, y no había posibilidad de encontrar otra oportunidad como esa. Esto generó creciente ansiedad en el gobierno japonés. Las acciones de la Liga de Villanos ganaban cada vez más apoyo público, y muchos expresaban abiertamente su descontento con el gobierno. Pero obligar al gobierno a ceder, como por ejemplo revisando las leyes de héroes, era simplemente imposible. Las leyes de héroes vigentes permitían al gobierno conservar la facultad de juzgar a los criminales. Si les otorgaban a los héroes la autoridad para matar, la credibilidad del gobierno no tardaría en convertirse en una burla ante la opinión pública. Aunque, para ser justos, ya no estaba en muy buena forma. Aún así, el gobierno japonés no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Después de todo, los héroes liderados por All Might estaban de su lado, y como símbolo de la paz, All Might ejercía una influencia increíblemente fuerte sobre el pueblo. Midoriya Izuku lo comprendía perfectamente. Las acciones actuales de la Liga de Villanos no podían destruir la reputación de All Might, y eso favorecía a la perfección los planes de Midoriya. Claro, las acciones de la Liga de Villanos estaban despertando un resentimiento arraigado entre la gente, pero All Might les había servido durante décadas. Como símbolo de la paz, seguía siendo el héroe más grande en sus corazones. La mayoría de la gente hacía mucho ruido ahora, pero en el fondo, aún creían en la luz. Mientras el símbolo de la paz existiera, tuvieron fe en el sistema. Y Midoriya también creía en eso. Como uno de los fans más fieles de All Might, Midoriya no creía que sus acciones por sí solas pudieran quebrantar la paz que All Might se había esforzado tanto por proteger. Pero al menos podía desatar una tormenta. Por un lado, los héroes, liderados por All Might, mantenían el orden en la intemperie. Por el otro, los villanos, liderados por Midoriya Izuku, erradicaban la oscuridad que acechaba en la sociedad. Donde hay luz, siempre habrá sombras. Y donde hay sombras, siempre brillará la luz. El plan de Midoriya era impulsar el progreso social mediante métodos relativamente moderados. Las reformas extremas solo conducirían al derramamiento de sangre inocente, por lo que este enfoque era claramente la mejor opción. Los héroes mantenían el orden en la superficie, mientras la Liga de Villanos cazaba en las sombras. Esto reduciría el espacio donde el crimen podía prosperar, creando una situación ideal en la que todos salían ganando. Después de todo, Midoriya Izuku era un fanático incondicional de All Might. ¿Esperar que conspirara deliberadamente contra su héroe más admirado? Eso era simplemente irreal. Mientras que la Liga de Villanos avanzaba sin problemas, los héroes claramente estaban teniendo dificultades. Es así. Ya veo. Después de colgar el teléfono, All Might parecía preocupado mientras hablaba con Miyuteye, quien estaba sentado en su silla de oficina. Tsukauchi acaba de llamar. El gobierno quiere que capturemos a la Liga de Villanos lo antes posible. Así es. Pero no creo que esa sea la historia completa, ¿verdad? Mientras Miyuteye hablaba, encendió la pantalla de su oficina. Inmediatamente apareció una noticia. Era exactamente el mismo reportaje que acababa de ver en su computadora. La Liga de Villanos debe ser llevada ante la justicia. Deben pagar por la vida de mi hijo. Un hombre gordo y de cara redonda gritaba frente a un grupo de reporteros. A juzgar por las expresiones de los reporteros, era evidente que les parecía desagradable. Miyuteye miró la pantalla y dijo con calma. Es el padre de la tercera víctima asesinada por la Liga de Villanos. Un conocido presidente corporativo. Pero como dicen, de tal palo, tal astilla. La suciedad en sus manos no es mucho mejor que la de su hijo. Aún así, dado que paga una cantidad considerable de impuestos cada año y tiene vínculos estrechos con altos funcionarios del gobierno, la mayoría de las investigaciones sobre la corrupción en su empresa han sido archivadas. Y, al no haber pruebas suficientes, las acciones legales nunca han prosperado. Básicamente, el gobierno lo protege. All Might miró fijamente al hombre en la pantalla sin decir palabra. Alguna vez quiso investigarlo a fondo, pero Tsukauchi lo detuvo con súplicas desesperadas. All Might. Cualquiera puede actuar por impulso, pero tú no. Ahora mismo, la mitad del orden social depende de ti. Si incluso el símbolo de la paz ignora la ley, todo este sistema se derrumbará. Por el bien común, simplemente sopórtalo. En aquel entonces, Tsukauchi le había suplicado una y otra vez.
Si All Might hubiera actuado imprudentemente, Tsukauchi podría haberse quitado la vida en el acto para detenerlo. Al final, All Might no tuvo más remedio que contenerse. Pero esta podría ser una buena oportunidad, ¿no crees? Las gafas de Miuteye reflejaban la luz, ocultando sus ojos. Pero All Might, que conocía bien a su asistente, comprendió de inmediato el significado de esa mirada. Miuteye estaba a punto de tenderle una trampa. Un día después, Kurohiri regresó al bar como de costumbre tras reunir información. Había traído una noticia interesante para Midoriya Izuku. Midoriya-kun, mira esto. Toda la información sobre los crímenes cometidos por el presidente del grupo que vociferaba en las noticias sobre hacer pagar a la Liga de Villanos. Le había sido entregada a Midoriya. Midoriya miró los documentos que tenía en la mano, golpeando rítmicamente sus dedos sobre el mostrador del bar mientras leía lentamente en voz alta. Hace 5 años, desalojaron por la fuerza a los aldeanos locales para urbanizar sus tierras. Algunos ancianos incluso murieron durante el desalojo. Como la zona era remota, ni los héroes ni la policía investigaron el asunto. 3 años, retuvieron deliberadamente los salarios de sus trabajadores. Cuando protestaron para reclamar el dinero que tanto les había costado ganar, los guardias de seguridad los dispersaron violentamente. El gobierno siguió dando vueltas al asunto, y ni los héroes ni la policía intervinieron. Al final, solo se resolvió después de que 2 trabajadores desesperados se lanzaran a la muerte. Midoriya hojeó la gran pila de documentos. Estos 2 crímenes eran solo la punta del iceberg. Así que es el padre de ese cabrón. Menuda pareja. Pero Midoriya-kun. Kurohiri se inclinó y compartió los detalles de la información que había reunido. Esto debería haber sido enterrado hace años, sobre todo con el gobierno ocultándolo. Normalmente, nadie habría podido desenterrarlo a estas alturas. Pero cuando lo estaba recopilando, me di cuenta de que alguien parecía estar difundiendo esta información deliberadamente en línea. Así que es un cebo para atraernos. Midoriya respondió con calma, imperturbable. Probablemente solo había una persona capaz de organizar algo así, pero... Señor Miuteye, ¿está seguro de esto? No tiene nada de malo. Mientras caminaban por los pasillos de un edificio alto, All Might interrogó con cautela a su asistente. Miuteye había difundido los crímenes del presidente por internet. El presidente estalló de furia, prácticamente metiendo un dedo en la cara de Miuteye mientras gritaba. ¿Qué demonios haces? Ahora seré el objetivo de la Liga de Villanos. Intentas que me maten. Entonces dices que esas acusaciones son ciertas. Parece que deberíamos resolver esto en los tribunales. No. O sea, solo tengo miedo. El presidente tartamudeó, incapaz de refutar la cortante respuesta de Miuteye. Miuteye simplemente se ajustó las gafas. El resplandor ocultó su expresión. No te preocupes. Para protegerte de la Liga de Villanos, All Might y muchos héroes famosos están aquí. Puedes estar tranquilo. Dicho esto, Miuteye se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. El presidente se quedó paralizado, pálido. Nunca debió haber salido en las noticias y haber hablado de más. All Might se enteró de esto hacía años. En aquel entonces, estaba furioso y quería darle una paliza al presidente, pero Tsukauchi lo contuvo. Aún así, Miuteye lo notó, esperando en silencio la oportunidad adecuada para actuar. Mi análisis me dice que Midoriya Izuku y la Liga de Villanos llegarán. Esta vez, tenemos la ventaja. Aún así. Yo solo. All Might dudó. Algo en esto le parecía extraño. Los métodos de Miuteye parecían demasiado similares a los de sus enemigos. Relájate. Mis planes nunca fallan. Miuteye se subió las gafas, con una sonrisa peligrosa formándose en sus labios. Los héroes estaban completamente preparados, esperando a que el enemigo cayera directamente en su trampa. Y además... si ese gordo bastardo terminara muerto, bueno, no sería culpa de los héroes, ¿verdad? Un plan impecable, donde todos ganan. Pasar a lo que pasara, los héroes saldrían victoriosos. Miuteye no tenía dudas. Mientras tanto, detrás de él, All Might murmuraba en voz baja. Intrigador con gafas de 2 caras. Esta vez sí que me han dado una buena trampa. Después de ver esto, claro que voy a sacar la Liga de Villanos. Midoriya tamborileaba con los dedos sobre el mostrador de recepción, sin mostrar en su rostro señales de pánico ni preocupación.
Simplemente pensó un momento y calculó. All Might, Togata miró, Endeavor. En términos de poder de combate, estamos en desventaja absoluta. Pero... Sus dedos dejaron de tamborilear. Mi gorilla se giró hacia Kurohiri y le dio una orden. Kurohiri, ve a buscarme algunas cosas. Las necesito ya. Capítulo 182. Lo siento, pero realmente puedo hacer lo que quiera. Dentro del edificio corporativo, el presidente, que había sido blanco de la Liga de Villanos, permaneció inmóvil, sin atreverse a dar un paso atrás. Por ahora, este parecía el lugar más seguro, ya que la mayoría de los héroes profesionales más conocidos de Japón se habían reunido allí. Los empleados del edificio ya habían sido evacuados. No se podía permitir que la batalla involucrara a personas inocentes, por lo que era necesario desalojar con antelación al personal ajeno. Los empleados estaban bastante contentos con esto. Por fin tenían unos días libres de su codicioso jefe. En realidad, no es del todo cierto. Más que nada, esperaban un nuevo presidente. Sí. Todos deseaban en secreto que la Liga de Villanos eliminara a ese gordo bastardo. Esa era su sincera esperanza. Héroes profesionales estaban apostados por todo el edificio, vigilando cada área con rigor. No podían permitir que la Liga de Villanos triunfara tan fácilmente esta vez. Mientras tanto, All Might y Miuteye discutían sus próximos pasos. ¿Estás seguro de que mi gorilla, mi gorilla Izuku está liderando la Liga de Villanos? Por supuesto. No es de los que se echan atrás solo por las dificultades. Aunque no habían interactuado mucho, Miuteye comprendió con exactitud qué clase de persona era mi gorilla Izuku. Había elegido este camino oscuro, y su determinación era más fuerte que la de cualquier otro. Confiando en las palabras de Miuteye, All Might asintió y salió a patrullar. En el pasillo, se topó con Endeavor. ¿Es usted miembro del personal aquí? ¿Por qué no ha evacuado todavía? La voz de Endeavor era profunda y autoritaria, con una sensación de presión. All Might se congeló por un instante antes de comprender que aún conservaba su forma real. Para mantener toda su fuerza de combate, no se había transformado, y ahora acababa de chocar con Endeavor así. Lo siento. Me voy enseguida. All Might pasó apresuradamente junto a Endeavor, mientras las llamas del héroe número 2 ardían con irritación. Maldita sea. Esta es una operación importantísima, y ese cabrón de All Might aún no ha llegado. Un momento, ese tipo de hace un momento se parecía un poco a All Might. Incluso su voz sonaba parecida. No, debe haber sido mi imaginación. Endeavor negó con la cabeza. ¿Cómo pudo haber relacionado a ese hombre de aspecto débil con All Might? Supongo que últimamente había estado pensando demasiado en superar a All Might. Le estaba volviendo loco. Mientras tanto, All Might suspiró aliviado tras escapar. Para conservar sus fuerzas, debía ser paciente por ahora. No podía permitirse el lujo de arruinar un momento crucial. Ah. Señor, ¿por qué no se ha ido todavía? Sí, esto se va a poner muy peligroso. Por favor, váyanse rápido. Justo cuando All Might estaba sumido en sus pensamientos, las voces sorprendidas de dos chicas lo despertaron. Al girar la cabeza, vio a Uraraka Ochako y Takeyama Urei allí de pie. ¿Por qué están aquí? Como profesor de la UA, All Might no tuvo tiempo de pensarlo. Vio a Ochako y Takeyama Urei instándolo a irse, tratándolo como a un simple ciudadano. Mierda. Así, nadie sabe que estoy All Might. All Might se frotó la frente, sintiendo que le iba a doler la cabeza. Justo entonces, alguien más se acercó y lo salvó de la incómoda situación. Acabaré con este tipo más tarde. Pero lo más importante, ¿por qué están aquí? Togata Mirio había llegado justo a tiempo. All Might respiró aliviado. Pero Ochako y Takeyama Urei parecían un poco avergonzados. Tenían sus razones para unirse a esta operación. En serio. No deberían andar por ahí. La cosa se va a poner muy peligrosa. La dama del monte irrumpió, propinándoles a Ochako y a Takeyama Urei un buen golpe en la cabeza. Llevarlos con ellos había sido un grave error. Lo siento. No te escapes. Esta vez no puedes actuar por tu cuenta. Agarrando a las dos chicas, Mount Lady se las llevó a rastras. Su hermana menor había traído a una compañera de clase a su agencia de héroes para unas prácticas. Debería haber sido algo feliz.
Pero cuando descubrieron que Mount Lady se estaba asociando con Kamui Woods y All Might para capturar a la Liga de Villanos, las dos chicas no dejaron de molestarla. Al final, agotada por las travesuras pegajosas de su hermana, Mount Lady no tuvo más remedio que traerlos. Sin embargo, les había advertido repetidamente que se mantuvieran cerca de ella. Había roto las reglas con solo traerlos aquí. Mientras la observaba arrastrar a las chicas, All Might dejó escapar un suspiro de impotencia. Esto se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. No hay otra opción. Ahora mismo, solo unos pocos saben cómo te ves realmente. Claro. Mi gorilla también lo sabe. Prepárense para la batalla que se avecina. Los héroes estaban completamente preparados, pero no tenían idea de cuándo atacaría la Liga de Villanos ni cómo entrarían. Eso era algo por lo que tenían que estar en guardia. Mientras tanto, Shinso Itoshi recorría el edificio como si memorizara el plano. Claro que la operación no solo involucraba héroes. La policía también tuvo que colaborar con ellos. Así fue como Shinso también terminó aquí. Tras un rápido recorrido para comprender la instalación y el personal, el trabajo de Shinso Itoshi estaba hecho. Ahora les tocaba a ellos. A 3 kilómetros de distancia, la policía había instalado una barrera para impedir que los espectadores y periodistas se acercaran. Al enterarse de la noticia, muchos quisieron entrar corriendo y verlo con sus propios ojos, pero para que los héroes pudieran luchar sin distracciones, la policía tuvo que contenerlos. Si algo salía mal y alguien resultaba herido, sería un desastre. Mientras la policía despejaba la zona, también ayudaban a Midoriya y Izuku. Con tantos curiosos, ni siquiera él habría podido luchar con libertad. Exactamente al mediodía, un portal de Kurohiri apareció en la plataforma elevada frente al edificio. En cuanto lo notaron, los héroes enviaron una advertencia a todos. En un instante, todos los héroes entraron en acción. All Might llegó al lugar como un rayo. Había estado guardando fuerzas para ese preciso momento. Togata Mirio también emergió del subsuelo, listo para luchar. Nadie había salido aún del portal de Kurohiri, pero All Might y Togata Mirio permanecieron en alerta máxima. Endeavor y los demás héroes también se reunieron rápidamente. Dentro del edificio, Niuteye y algunos otros héroes protegían a ese hombre gordo y cobarde. Parecía que iba a orinarse encima, pero, le gustara o no, era la clave de la operación. Si la Liga de Villanos lo atrapaba, todo estaría perdido. Finalmente, como si el momento fuera el adecuado, alguien salió lentamente del portal de Kurohiri. Liderando el camino estaba Midoriya Izuku. Tras él, los miembros de la Liga de Villanos permanecían en silencio, imperturbables ante la cantidad de héroes que los precedían. ¿De verdad viniste, Midoriya? Por supuesto. Midoriya Izuku sostuvo la mirada de los héroes que estaban frente a él. All Might, Endeavor, Edgesot, Kamui Wars. Todos los héroes conocidos se habían reunido allí. Lo siento, Midoriya Izuku, pero esta vez tenemos que capturarte. Lo entiendo, mañana. Midoriya respondió con calma al héroe que una vez más admiró. Pero Endeavor no pudo contenerse y dio un paso al frente, gritando. ¿De verdad te atreviste a venir? ¿Debería llamarte intrépido o simplemente imprudente? Empeño. Midoriya levantó su mano derecha, deteniendo al irascible Davi detrás de él. No te equivocas. Enfrentándote a All Might, Endeavor y tantos otros héroes. Incluso él. Podrían no tener ninguna oportunidad, ¿verdad? Pero... Midoriya colocó su mano izquierda sobre su pecho y luego reveló lo que sostenía. Una esfera de color negro intenso del tamaño de su palma. El enemigo tiene formas de jugar sucio. Mierda. Corre. El rostro de Togata Mirio palideció al instante y se sumergió de inmediato. Los demás héroes no sabían qué estaba sucediendo, pero escucharon las últimas y escalofriantes palabras de Midoriya. Lo siento por esto. La esfera explotó en su mano, liberando un espeso humo negro que se extendió instantáneamente por toda el área, cubriendo un radio de 3 kilómetros alrededor del edificio. Capítulo 183. He abrazado completamente mi lado malvado. El humo negro envolvió el área y se extendió por todo el edificio. Dentro, Takeyama Urei y Ochako observaban conmocionados desde arriba. A través del cristal, podían ver todo el campo de batalla cubierto por el aterrador moho que había brotado en cuanto apareció Midoriya Izuku. Una poderosa ráfaga de viento atravesó repentinamente el humo.
En el momento en que All Might se dio cuenta de que algo andaba mal, contuvo la respiración y usó One for All para dispersar la oscuridad que se extendía ante él. Pero incluso entonces, algo seguía sintiéndose extraño. Edgesot, Kamui Wars. ¿Qué te pasa? Dentro del campo de visión de All Might, los héroes a su alrededor se desplomaban al suelo, completamente agotados. Endeavor apenas se sostenía sobre una rodilla, pero era evidente que estaba en mal estado. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? El sudor le corría por la cara mientras Endeavor jadeaba. Se sentía mareado, con náuseas y completamente impotente. Era como si le hubieran arrebatado toda su fuerza. Tos, tos. Midoriya Izuku. ¿Qué hiciste? All Might tosió con fuerza, dándose cuenta de que algo andaba mal también en su cuerpo. Tenía los mismos síntomas que Endeavor, aunque no le afectaban tan gravemente. Todavía no. ¿Estás bien? En cuanto sintió que algo andaba mal, Togata Miró usó instintivamente permeación para esquivar el ataque. Pero ahora que estaba de vuelta en tierra firme, se encontró con una escena terrible. Fue inesperado y, al mismo tiempo, nada sorprendente. Nunca pensó que Midoriya volvería a crear algo así. Midoriya. ¿Qué demonios hiciste? Aunque las cosas no eran exactamente como las había imaginado, ver a los héroes en tan mal estado enfureció a Togata Miró. Miró a Midoriya Izuku con enojo y exigió una respuesta. Usar un método tan deshonesto era demasiado. Una nueva idea basada en mi último invento accidental. Se trata de un nuevo tipo de arma. La llamaremos el portador de plagas. Como explicó Midoriya, levantó la mano derecha e hizo un gesto. Los demás obedecieron de inmediato y desaparecieron por la puerta de Kurohiri, dejando solo a Gabi a su lado. Pero esa fue la petición del propio Gabi. Quería enfrentarse a Endeavor él mismo. Gripe Kirk, muy bien, Mirio, deberías estar familiarizado con esa condición, ¿verdad? ¿Qué? Las palabras de Midoriya confundieron a All Might y Togata Miró. Claro que conocían la gripe de dones. Desde que aparecieron los dones, han surgido junto con ellos nuevos tipos de enfermedades. El resfriado común, que había asolado a la humanidad a lo largo de la historia, parecía haber evolucionado en esta nueva era. Quienes contraían la gripe del don sufrían la misma enfermedad que cualquier resfriado común. Pero además de los síntomas normales, el poder de su don se debilitaba considerablemente y su control sobre él disminuía drásticamente. Por suerte, no era mortal. Esta fue una de las razones por las que la gente solía decir que un Kirk era una parte del cuerpo. La existencia de la gripe del Kirk era prueba de ello. Pero espera, ¿una gripe de don normal no derribaría a los héroes de esta manera? Togata Miró observó a los héroes caídos. Edgesot, Kamui Woods e incluso a Endeavor, quien apenas se sostenía en pie. Esto no era algo que un simple resfriado pudiera causar. Claro que no. Lo hice más fuerte. Midoriya respondió casualmente y luego agregó. Pero debo decir que All Might es realmente asombroso. Incluso después de haber sido infectado con mi virus mejorado, solo tose un poco. Su resistencia física es aterradora. Midoriya. ¿Cuándo creaste algo tan peligroso? Togata Miró sintió un miedo profundo. Siempre supo que su subordinado tenía un talento increíble para inventar cosas, pero crear algo tan peligroso. ¿No era ir demasiado lejos? Se me ocurrió la idea hace un tiempo en la escuela y la hice en el momento. Parece que funciona bastante bien. ... Silencio. All Might y Togata Miró se quedaron sin palabras. Una idea improvisada. Un arma improvisada. Y ahora, un campo de batalla plagado de héroes caídos, con incluso Endeavor luchando por mantenerse en pie. ¿Tú? ¿Acaso eres humano? Miró señaló con un dedo tembloroso al criminal que tenía delante. Midoriya Izuku asintió. Claro que sí. Solo que sé un poco de este tipo de cosas. Para entender cómo surgió el portador de la plaga, uno tendría que remontarse al tiempo de Midoriya en la escuela secundaria UA. En aquel entonces, justo después del incidente del campo de entrenamiento, abandonó el curso de héroes y se dedicó por completo a apoyar la investigación del departamento. Su progreso durante ese periodo fue asombroso. Una de las cosas más peligrosas que Midoriya había creado jamás, un arma tan aterradora que aún se encontraba bajo el cuidado de Atsume Mei, se basaba en un concepto espeluznante.
Se propagaba mediante microbios, bacterias y virus aéreos, multiplicándose en un patrón geométrico hasta infectar una ciudad entera. Mi gorilla había estudiado inicialmente diversas disciplinas para encontrar maneras de derrotar a los villanos con eficacia. Incluso se había esforzado mucho en bioquímica, con la esperanza de mejorar sus explosivos. Pero parecía que se había desviado demasiado de ese camino. Para asegurar que el plan de la Liga de Villanos tuviera éxito y al mismo tiempo debilitar a los héroes, usar la enfermedad. Era la estrategia perfecta. Mi gorilla y sus aliados habían recibido anticuerpos de antemano, pero los héroes aquí no contaban con esa protección. Una vez infectados con el virus mejorado, quienes no estaban preparados caían como moscas, perdiendo por completo su capacidad de combate. El virus del resfriado. Era algo que se podía encontrar en cualquier centro de investigación médica. Pero después de que mi gorilla lo mejorara, se convirtió en una enfermedad altamente contagiosa, casi inevitable. Aquellos con cuerpos más débiles se desplomaban casi al instante, mientras que solo alguien tan fuerte como Endeavor apenas podía mantenerse en pie. Aún así, mi gorilla no tenía intención de dañar a los héroes. Por eso eligió la gripe de Don. Una forma de despojarlos de su capacidad de combate sin causarles daño permanente. Una vez que recibieran atención médica, se recuperarían rápidamente. Por supuesto, ya lo había probado de antemano. Casualmente, hizo que Davi y Kurohiri tomaran a un criminal con antecedentes penales y lo usaran como sujeto de prueba. Ahora, los demás buscaban a su objetivo dentro del edificio corporativo. Pero mi gorilla Izuku era el objetivo principal de los héroes. All Might y Togata Miryo no lo dejarían escapar. Davi, por otro lado, tenía sus propias razones para quedarse. Tenía negocios con Endeavor. Mi gorilla había dado órdenes estrictas. Nada de combates directos con los héroes. Si estallaba una batalla, simplemente ganar tiempo. Después de todo, el portador de plaga. No era un arma de un solo uso. Todos los miembros de la Liga de Villanos presentes portaban un patógeno infeccioso. Solo tenían que resistir hasta que las fuerzas de los héroes se agotaran por completo. Y una cosa más. Si alguien se atreviera a desobedecer las órdenes y matar a un héroe o a una persona inocente, mi gorilla lo enviaría personalmente directamente al infierno. Capítulo 184. Soy la encarnación de la plaga. Tal como mi gorilla Izuku había predicho, ahora que había aparecido frente a los dos héroes más fuertes, All Might y Togata Miryo no tenían intención de abandonarlo para perseguir al presidente corporativo. Entre un canalla sin valor y su objetivo más importante, la elección era obvia. Mi gorilla. Esta vez no te dejaremos escapar. La voz de Togata Miryo era firme. La última vez, por descuido, mi gorilla Izuku se le escapó de las manos. Ese error lo ha atormentado desde entonces. Esta vez arreglaría las cosas. Tos, tos. Mi gorilla Izuku. No podemos dejar que sigas así. All Might seguía tosiendo. En el pasado, sus habilidades físicas eran sobrehumanas, pero tras sufrir graves lesiones, su cuerpo se había debilitado gradualmente con el paso de los años. Su sistema inmunológico estaba lejos de ser el mismo, aunque seguía siendo mucho más fuerte que Endeavor. Ante los esfuerzos conjuntos de All Might y Togata Miryo, incluso All for One podría haber tenido dificultades en un combate directo. Pero si mi gorilla se atrevía a plantarles cara, significaba que había llegado completamente preparado. Lo siento, pero tengo que castigar a quien lo merece. Mientras hablaba, mi gorilla Izuku extendió los 5 dedos de su mano derecha, convirtiéndolos en cables de acero que atacaron a All Might y Togata Miryo. Su rol como líder de la Liga de Villanos era contener a los dos héroes más fuertes, All Might y Togata Miryo. No había necesidad de planear la victoria ni de idear estrategias complejas. Solo tenía que ganar tiempo. En el momento en que los cables de acero volaron hacia ellos, All Might y Togata Miryo trabajaron juntos instintivamente. All Might se aferró a los cables con fuerza, restringiendo el movimiento de mi gorilla, mientras que Togata Miryo, mejorado por permeación, se lanzó directamente hacia mi gorilla Izuku en un instante, lanzando un puñetazo impulsado por One for All. Mi gorilla lo anticipó y transformó su cuerpo en alambres de acero justo antes del impacto. Pero Togata Miryo lo previó y convirtió la fuerza de One for All en una poderosa onda expansiva, que salió disparada de su puño. Contra la forma de alambre de acero disperso de mi gorilla, este tipo de ataque podía causar un daño considerable. Parecía igual que su último encuentro, pero esta vez, Togata Miryo no estaba solo.
All Might tenía un firme agarre en una parte del cuerpo de acero de Midoriya desde atrás, asegurándose de que no escapara de la misma manera nuevamente. Midoriya Izuku se estrelló contra el suelo al verse obligado a recuperar su forma de alambre de acero. Había descubierto recientemente esta debilidad. Si recibía un ataque de alcance completo en su forma de alambre de acero, volvería a la normalidad. Su mano derecha aún no había recuperado la normalidad por completo, ya que All Might aún sujetaba con fuerza parte de los cables. Los dos héroes más fuertes no intentaban golpearlo hasta dejarlo hecho papilla. Buscaban capturarlo vivo. Así que, en lugar de una violencia abrumadora, optaron por un arresto más controlado. Y estaba funcionando. Midoriya fue lanzado al suelo, y Togata Mirio corrió a inmovilizarlo. Esta vez, no tendría ni una sola oportunidad de escapar. Midoriya, estás bajo arresto. Ah, ¿de verdad? Inmovilizado en el suelo, Midoriya Izuku respondió con calma. Mientras tanto, Dabi, que seguía cerca, tampoco reaccionó mucho, con la mirada fija en Endeavor. Mirio-senpai, como fuiste lo suficientemente cauteloso para evitar la primera ola de la infección más fuerte, el virus que ahora está en el aire no te afectará mucho. Pero en este momento soy la mayor fuente de infección. En el momento en que sus cuerpos hicieron contacto, Midoriya habló con una calma inquietante. Fue entonces cuando Togata Mirio se dio cuenta de que había caído otra vez en la trampa. De repente todo su cuerpo se sintió débil y su energía se agotó rápidamente. Dentro del edificio corporativo, los héroes más fuertes habían salido a luchar contra la Liga de Villanos. Mientras tanto, héroes profesionales como Shirley Uteye y MT Lady permanecieron dentro. Al fin y al cabo, su principal trabajo era proteger a ese gordo bastardo. No podían simplemente holgazanear, por muy aburrido que fuera el trabajo. En cuanto a por qué MT Lady, quien poseía el don gigantificación, se mantuvo dentro, fue porque luchar afuera con su habilidad causaría demasiado caos. En cambio, el plan era que usara su don dentro como medida de emergencia para poder atravesar el edificio si era necesario y crear una distracción. Por un lado, eso podría permitir que el presidente de la corporación escapara en medio del caos. Por otro, serviría como señal para los héroes del exterior. Shirley Uteye lo había planeado todo con mucho cuidado, y no parecía haber ningún problema. Pero ahora, con las armas biológicas del enemigo cubriendo el área, muchos de los héroes de afuera ya estaban caídos, y los de adentro no estaban mucho mejor. La Liga de Villanos tenía órdenes de Midoriya Izuku de no matar a ningún héroe. Por lo tanto, su estilo de lucha se centraba en tácticas de demora, intercambiando golpes sin causar heridas fatales. Sin embargo, debido a que portaban un virus que causaba infecciones secundarias, los héroes no tardaron en desplomarse de agotamiento por sí solos. Todo iba bien. Shinzo Itoshi, ya tendido en el suelo, observó la situación y decidió seguir haciéndose el muerto. No vio nada. No sabía nada. Afuera, Midoriya Izuku ya se había liberado del agarre de Togata Mirio. El otrora invencible millón. Ahora estaba a cuatro patas, jadeando con dificultad. Sentía el cuerpo completamente agotado. Aunque Togata Mirio había entrenado incansablemente para heredar el One for All, su resistencia física natural aún estaba muy por debajo de la de All Might. De hecho, era incluso ligeramente más débil que Endeavor. Y ese héroe número 2 era alguien capaz de hacer volar a un gnomo con solo sus puños. Había dedicado toda su carrera a intentar alcanzar a All Might. Mirio. All Might se agachó junto a él. Cuanto más persistía la infección, más débil se volvía también su cuerpo. Si esto hubiera sido hace unos años, cuando estaba en su apogeo, ni siquiera el virus mejorado de Midoriya le habría afectado mucho. Pero ahora, el cuerpo del símbolo de la paz ya se estaba cayendo a pedazos. Lo siento. Tuve que usar un pequeño truco esta vez. Midoriya se disculpó sinceramente con All Might y Togata Mirio. Uno era su respetado superior, y el otro, el héroe que admiraba desde la infancia. Pero incluso si no hubiera usado métodos tan turbios contra ellos, si All for One en persona hubiera venido, habría terminado siendo derrotado de todos modos. Pensándolo bien, Midoriya recordó que antes de la operación, All for One le había preguntado si necesitaba que interviniera personalmente o si quería usar su don. Pero Midoriya, siempre receloso de las artimañas de aquel hombre, se negó rotundamente. Pensó que sería más efectivo encargarse de todo él mismo que depender de él. La nueva arma. Portadora de plagas.
causaba una poderosa y rápida gripe de Don. Al primer contacto, el virus mejorado era tan fuerte que incluso Endeavor era incapaz de luchar. También podía propagarse a otros mediante infecciones secundarias, aunque a un ritmo más lento. Sin embargo, el virus podía prevenirse con anticuerpos, y su tratamiento era similar al de una gripe Kirk normal. Incluso las personas con sistemas inmunitarios fuertes podían recuperarse de forma natural. Por eso Midoriya eligió este virus de la gripe relativamente inofensivo como arma. A juzgar por la situación actual, su plan marchaba a la perfección. Incluso All Might y Togata Miryo se habían debilitado. Ahora, solo faltaba que los demás terminaran su parte antes de que pudiera marcharse. En ese momento, Davi también comenzó su misión personal, acercándose a Endeavor con una sonrisa siniestra. Estaba profundamente agradecido con Midoriya Izuku, el líder de la Liga de Villanos. Ese cabrón de Endeavor estaba arrodillado en el suelo, demasiado débil para mantenerse en pie. Nada podría haber hecho más feliz a Davi. Se acercó lentamente al hombre que odiaba con cada fibra de su ser y se burló. Ha pasado mucho tiempo. Todoroki Enji. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.